El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala, en su forma más simple, que la conducta es el conjunto de reacciones y actitudes del individuo frente al medio en que se desenvuelve. Conducta que se encuentra estructurada por las condiciones biológicas y socioculturales del individuo. Es decir, las respuestas están basadas en estímulos que son los que producen los hechos. Quiero señalar que el conjunto de estas conductas determinan el acontecer de los grupos humanos, llámese familia, comunidad, pueblos o naciones. Según los historiadores panameños Roberto de la Guardia y Jorge Camp, desde inicio de la conquista española se dieron en nuestro territorio 4 tipos de conductas que originaron y promovieron la creación de la nación panameña. Estas conductas, en su orden de desarrollo histórico, fueron la conducta de amurallamiento, la conducta de bilingüización, la conducta de ladinización y la conducta castelaura. La conducta de amurallamiento o el amurallado se basaba en la resistencia del esclavo traído de África a no someterse al dominio español. Era preferible para ellos morir por su libertad que ser sometido. Los españoles daban el nombre de cimarrón al caballo domesticado y vuelto a su estado salvaje. Ese fue el nombre que le dieron a los negros esclavos traídos de África que se rebelaron contra los españoles y huyeron hacia las selvas. Así surgieron en nuestro territorio innumerables cimarrones. Entre ellos, el más conocido fue el llamado vallano. Conducta de bilingüización. Es la segunda fase del proceso histórico de las conductas. No se trata del habla simultánea de 2 idiomas. Esta conducta fue desarrollada por los descendientes de los primeros esclavos traídos a estas tierras. Se trata de la etapa de aprender el idioma castellano, por ser la realidad que vivían como esclavos, y la etapa de escuchar a sus padres sobre relatos de sus costumbres, de sus ancestros, de las tierras donde habían sido arrancados. Recibían estos bilingüizados órdenes en castellano y en contacto con su familia hablaban la lengua ancestral. Cabe señalar que a estas tierras fueron traídas decenas de etnias con diferentes lenguajes, lo que obligó a sus descendientes a poliglotizarse para poder comunicarse. Un descendiente de esclavo africano que se ladinizó fue aquel que dentro de la estructura colonial española hablaba el castellano en la calle y en la casa. Y este individuo era proveniente de una estructura bilingüizada. Los ladinizados fueron muy particulares, puesto que rechazaban la cultura de sus ancestros y deseaban inmiscuirse, ser partícipe de la cultura dominante. Conducta castelaura o de castelaurización. Fue la fase final de las conductas desarrolladas en el periodo colonial. Los castelauros tomaron lo mejor de cada una de las culturas, es decir, la indígena, la hispana y la africana, la convirtieron en una sola y nacieron los castelauros o hispanoamericanos. Fueron naciendo los panameños. Para el siglo XVII habían afrodescendientes que mostraban una conducta castelaura, es decir, hablaban el castellano, tenían fincas, tenían casas, eran católicos, pagaban impuestos a la corona española y lo más importante, creían que eran de aquí, que aquí pertenecían y que aquí estaba su futuro. Esta idea, pensamiento y sentimiento se fijó fuertemente en un sentimiento de pertenencia y conciencia de un destino común, que moralmente sentó las bases para nuestra independencia en 1821 y separación en 1903. La creación de la nación panameña
y su ratificación como nacionalidad en 1821 tiene como base el desarrollo de las conductas coloniales desarrolladas, por ejemplo, por los esclavos africanos. La conducta de los pueblos está íntimamente ligada a la historia. La conducta forja hechos y los hechos determinan la historia de los pueblos. Pueblos que alguna vez soñaron con un futuro mejor. Nosotros representamos ese futuro que soñaron alguna vez aquellos que nos antecedieron. Gracias por sus mensajes que nos inspiran a seguir con este proyecto. Recuerden darme un like y suscribirse a mi canal. Hasta pronto.